Hola, mi nombre es Jesús Guerra Sánchez, soy del municipio de Temisco, tengo 49 años, soy artista escénico, gestor cultural, desarrollador comunitario y bueno, me he dedicado a las artes escénicas también desde 1987 y bueno, ahorita estoy en Morelos desde hace ya casi 11 años. ¿Habías imaginado un escenario de esta magnitud? ¿Cómo lo describirías? Está poniendo en crisis, que no necesariamente lo veo mal, a todo el gremio artístico-cultural, a todo el sector y a toda la población en general, ¿no? Porque no nada más es un tema de nuestro gremio. ¿Cómo has vivido y vives la pandemia a nivel personal y profesional? ¿Qué cambios han ocurrido y cómo los has enfrentado? Pues a nivel laboral, sí hubo una caída estrepitosa a nivel de ofertas de trabajo, ¿no? Hubo recortes presupuestales por los cuales quedé fuera de algunos programas y pues tuvimos que empezar a generar actividades alternas, ¿no? Por ejemplo, la panadería, que ya habíamos estado haciendo, pero a nivel más bien como de familia, ¿no? Y bueno, empezamos a generar un proyecto de negocios a partir de este tema del pan integral artesanal, que también es una beta importante para nosotros, que va enlazado con la cultura, ¿no? Acatlipa es un lugar de panaderos, entonces en ese sentido pues no nos sentimos tan descobijados en la región. Me parece que nosotros como colectivo, ¿no? Colectivo Cuicacali, pues comenzamos a generar productos audiovisuales para no morir del tedio. Comenzamos a hacer cortometrajes, no necesariamente con la idea de venderlos, sino simplemente como para no oxidarnos. Entonces, en ese sentido, sacamos algunos cortos que, bueno, la pandemia al alargarse, tuvimos que dejarlos porque justamente hacer un cortometraje no es nada sencillo a nivel económico y pues están ahorita en stand-by, ¿no? Entonces, pero eso nos ha ayudado a reconocernos más como colectivo, como familia, a nivel de fuerza, ¿no? De cohesión y de identificación y pertenencia, ¿no? Que es lo que estamos buscando, ¿no? en este aglomerado de personas, colectivo. Me parece que sí, o sea, nos obliga a plantearnos nuevas cosas, a plantear nuevos modelos, ¿no? O sea, a plantearnos la digitalidad de una manera forzada, que es un escenario bastante interesante, ¿no? Que muchos de nuestra generación pues les cuesta trabajo acceder a ciertas plataformas, pero bueno, hay otras generaciones que vienen después de nosotros que nos han estado ayudando, nos han facilitado a partir de sus asesorías, ¿no? Entonces yo creo que sí nos ha vuelto más creativos de una manera forzada porque algunos estábamos en una zona de confort a nivel creativo porque bueno, algunas cosas estaban un poco dadas, pero me parece que fue bueno en ese sentido, ¿no? Siempre la precariedad en el artista siempre hace que genere nuevos modelos, nuevos formatos, nuevas cosas, nuevos productos. Hablando de impactos económicos, sociales, políticos y por supuesto culturales, ¿qué cambios a corto, mediano y largo plazo identificas para el sector cultural? Yo creo que el sector cultural tiene que alfabetizarse en muchos ámbitos, ¿no? Que tiene que ver con lo económico, con el tema social, con la política, pero no el tema de la política partidista, sino en un sentido mucho más amplio. Creo también que el sector cultural tendría que
mostrarse de una manera más humilde, en el sentido de que tiene que bajarse de esta plataforma de llevar la cultura y de bajar contenidos a la población, y creo que es una oportunidad para saberse con los demás, ¿no? Porque en cierto sentido, bueno, la pandemia nos ha obligado a igualarnos a todos, ¿no? Igualarnos todos. Creo que es una oportunidad para que el sector cultural crezca con toda la población de una manera homogénea o con conciencia de, ¿no? Porque sí creo que hay muchos miembros del sector cultural que están instalados en los viejos modelos y que les está costando muchísimo trabajo generar nuevos formatos, nuevas formas de pensamiento, que está en una añoranza enfermiza de lo que ya pasó, y en ese sentido pues no se permiten esta idea de generar una conversación intergeneracional y que eso generaría nuevas políticas, ¿no? Nuevos escenarios políticos, la escucha con la niñez, la escucha con las juventudes, con la gente de tercera edad. Me parece que es algo que el sector cultural tendría que aprender y generar de una manera urgente, porque no hay mañana tal como se plantea el escenario hasta ahora, ¿no? El espacio público es el lugar preponderante para la producción, interacción y recreación cultural. ¿Cómo ha afectado y afectará la pandemia al espacio público? ¿Qué escenarios imaginas? Yo creo que el espacio privado se va a hacer más público, ¿no? O sea, los grupos, las personas, los artistas, hemos estado abriendo nuestras casas a la comunidad para generar proyectos, ¿no? Creo que hay que democratizar los espacios privados y social, o sea, ayudar a desbloquear los espacios públicos, porque incluso antes de la pandemia, pues muchos de esos espacios estaban cerrados, o tenías que tener una tramitología para que si hacías alguna actividad ahí no llegara la policía y te levantara. Entonces, en ese sentido, creo que los escenarios no cambian mucho, y sí tenemos que aprender nuevas formas de vivir esta nueva modalidad. Creo que, por ejemplo, actores como Ignacio López Tarso han sabido moverse en todas las plataformas desde sus inicios. López Tarso es alguien que ha hecho radio, teatro, tele, cine, y ahora está en streaming, ¿no? Y muchos del sector cultural todavía no aprendemos a plantearnos en los nuevos escenarios. Creo que el espacio público es un espacio a conquistar, desde el punto de vista de los artistas, de los gestores culturales, pero también desde la función pública es una mirada diferente, ¿no? Porque para la función pública el espacio público es algo que se concede, ¿no? O para el sector privado los espacios, ilusoriamente a veces el gestor cultural o el artista piensa que los conquista, pero realmente lo que sucede es que es una especie de ceder de a poco del ámbito privado y público, en el sentido de oficial. Entonces, hasta cierto sentido, este tema de estar en el espacio público como artistas y gestores culturales es un poco subjetivo, porque no sabemos a ciencia cierta si estamos generando o no una acción completamente de diálogo con la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el espacio público no significa mucho en el sentido de la
de la producción, ¿no? Creo que ahorita lo que resulta importante, me refiero al contexto de pandemia, es abrir el espacio privado para que el gestor cultural se conecte con los demás, ¿no? Porque sí me parece que no hemos sabido habitar el espacio público como gestores y artistas. Creo que el espacio público lo habita la comunidad, las personas de una manera espontánea, y la vida cultural sucede con o sin nosotros, ¿no? ¿El espacio privado se convertirá en el lugar para generar nuevas relaciones entre públicos y manifestaciones culturales? Creo que es más fácil, porque estar en un espacio que conoces, que habitas, es más fácil compartirlo que un espacio abstracto que no necesariamente habitas, ¿no? Sino que llegas tú a generar una cosa allí, ¿no? Sino tú en tu espacio puedes direccionar las cosas, ¿no? Y con la participación de la comunidad se puede ampliar mucho más, porque ya con la ayuda de la comunidad tu espacio privado se expande, ¿no? Se expande a la banqueta, se expande a la calle, se cierra la calle y se genera una acción ya esta vez comunitaria, porque es la comunidad la que te está respaldando, la que está pues apoyando la iniciativa, ¿no? Y que a su vez es una iniciativa que va haciendo eco en las vecinas y en los vecinos, ¿no? Esto es cuando tienes un espacio, digamos, a nivel cultural vecinal. Puede cambiar de que si tienes un espacio en el cual haces una convocatoria al público para que venga de otros lugares, ¿no? Depende tú como gestor qué es lo que quieras hacer, ¿no? Si quieres hacer un lugar de espectáculos para que vengan de todos lados, o tu intención es que la comunidad empiece a generar y a detonar situaciones, ¿no? Entonces yo sí creo que el trabajo del gestor cultural en la comunidad a nivel vecinal pues tiene esa ventaja, ¿no? Que hay vecinas y vecinos que van a potenciar cualquier intención que tú hagas, ¿no? Cuando lo hacen suyo, ¿no? ¿Lo digital se impondrá a pesar de no ser accesible para toda la población? Pues ya se impuso, o sea, ya tiene varios años que está impuesto, desde plataformas como Hi5 o Messenger Groups. Desde que empezó todo esto ya está impuesto, ¿no? En una clase media baja, ¿no? O clase mediera, aunque ya son términos que ya tal vez ya están caducos, pero sí en una población urbana creo que sí ya está completamente impuesto, sobre todo en las generaciones de la niñez, ¿no? Que ya están completamente subiendo contenidos en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ya está impuesto de una manera ya, de hecho, y bueno, ya a nosotras y nosotros como gestores culturales nos convoca a estar enterados de cómo funcionan esas plataformas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la digitalidad es si se quiere ver, un mal necesario o una herramienta a secas para generar un discurso. Aunque también hay que entender que esas herramientas corresponden y pertenecen a grupos de poder, ¿no? Muy concretos, ¿no? Pero es lo que hay, es lo que hay. Entonces, en ese sentido, desde el teatro griego, que estaba el Epidauro, era un teatro del Estado, ¿no? No era que hubiera teatro a nivel masivo. Entonces, siempre las plataformas han pertenecido a un grupo de poder, siempre. ¿Se están creando nuevas formas y modelos de creación, producción, difusión y gestión entre audiencias y artistas, gestores y creadores? Sí, o sea, pero a partir de estas plataformas viejas, ¿no? Entonces, la gente está actuando a cámara
de un modelo de actuación que viene desde los griegos. Entonces, en ese sentido, yo diría que no hay nada nuevo bajo el sol, lo que cambia es la herramienta, ¿no? Y el sentido político que se le da a eso, ¿no? Porque pues los influencers tienen un sentido político muy concreto y bueno, los gestores culturales, si sabemos utilizar la herramienta, podemos generar un algo que pueda hacer como equilibrio con esos contenidos, ¿no? El tema acá es que tengamos la pericia de generar formatos que sean, que capturen, que de alguna manera inviten al espectador a quedarse con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que pues ya depende de cada uno de cómo milita las herramientas, que son herramientas, ¿no? Un martillo, ¿no? O una piedra, ¿no? Que puedes usar para hacer una escultura o para romper un vidrio o para darle una pedrada a alguien, ¿no? Entonces es una herramienta, pero ya es la intención política, ética, moral o X para cómo se utiliza esa herramienta. ¿Qué nuevas formas de comunicación y vinculación vislumbras para la formación de audiencias? Híjole, es que sí, a mí me parece que depende, o sea, otra vez depende de cómo a los artistas y gestores culturales tengamos la pericia de conocer las nuevas herramientas, ¿no? Creo que hay un tema generacional que tenemos que profundizar para, por ejemplo, hablarle a las personas de tercera edad o hablarle a la niñez o a las juventudes, porque en esos espacios pues cada uno está generando diferentes plataformas y son adeptos a diferentes plataformas. Entonces es una pregunta que es muy subjetiva o difícil de contestar, en el sentido de que lo nuevo es lo que se va a generar en el trabajo, ¿no? No lo sabemos, porque podemos hablar de pantallas en el mercado o podemos hablar de exposiciones en el mercado, pero al mismo tiempo son cosas que ya se han hecho en muchas ocasiones. Entonces es una cosa de explorar, ¿no? Como en el teatro ahora que están explorando la cámara, están en el Zoom, pero ya el actor no nada más está sentado actuando, sino que ya toma la cámara, empieza a caminar por su espacio, empieza desde su personaje a cambiar el foco, a voltear la cámara hacia otro lado, a qué está pensando el personaje. Son cosas que en la práctica se van a generar y ahorita es difícil como contestar qué es lo que va a suceder. ¿Se crearán nuevos discursos? ¿Se generarán nuevas interpretaciones para los contenidos artísticos? Es que ya, sí, desde la pandemia, desde que empezó el rumor de que en China ya empezó a cambiar ya el sentido de la vida, el simple sentido de la vida cambió. Entonces, en ese sentido, el sentido de todo tu discurso también cambia, ¿no? Cambia a maneras más pesimistas o radicalizar la evasión, ¿no? Para no estar en el contexto, no habitarlo, estar ajeno al contexto. Y creo que el sentido, pues sí, es como los escenarios de posguerra, ¿no? El teatro con Ionesco, Beckett, que hicieron todas estas modificaciones del teatro a un teatro, lo que le llaman un teatro del absurdo, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener apenas estamos transitando la pandemia, ¿no? Estamos hablando de que en unos 5 años o 3 o 5 años vamos a conocer el discurso de los artistas que han estado transitando esto, ¿no? Que están interiorizando y están generando un discurso a partir de esto. Ahorita no lo sabemos, ¿no? En este momento está el laboratorio de la vida, ¿no? Generando cosas, pero va a llegar el momento en que se
se afine ese discurso, que se afine la manera de ver que están teniendo los artistas, que están como teniendo esa visión más de vanguardia con las herramientas que tienen a la mano, ¿no? Nuestras generaciones son herramientas que nos tomaron de sorpresa, ¿no? Pero habrá una generación por allí o un grupo de personas por ahí que generen algo, ¿no? A partir de la síntesis de todo lo que está sucediendo, ¿no? Que algunos lo hacen con más pericia, algunos con menos, pero sí el sentido es algo, el discurso es algo que apenas vamos a ver con alguna o algún artista o un grupo de artistas que van a salir en algún momento. Creo que ahorita todavía no lo sabemos. En México el impacto económico de la pandemia está siendo demoledor. ¿Qué alternativas propones ante la precarización del sector cultural? Pues creo que es regresar a estos modelos de empresa familiar, como las viejas carpas, como los viejos formatos de teatro de familias, ¿no? O sea, recordemos cómo era sostenida la carpa con familias y que era accesible a todo el público, a toda la gente, y que además la gente amaba ir a ellas, ¿no? O el teatro de los hermanos Soler o de los Fábregas, que son ejemplos de negocios que funcionaban y tenían públicos concretos, eran formadores de públicos, tenían sus públicos y hacían giras y tenían temporadas de cientos de funciones. En ese sentido hay una precariedad, una subjetividad precaria en el artista que, bueno, se quitaría si tuviera una noción o una subjetividad de trabajador del arte y la cultura, para empezar. A partir de eso, pues bueno, ya se van viendo los otros factores que tienen que ver con nuestra relación con el Estado, en el sentido de estar en Hacienda, o estar con el tema de derechos de autor, o estar como conscientes de los públicos a quien a quién me quiero dirigir, con quién me quiero comunicar. ¿Cuál es tu opinión de la respuesta y formas de abordar los impactos de la pandemia del gobierno en el estado de Morelos y los gobiernos municipales? Creo que no ha tenido esa mirada. O sea, se ve desde que regresan un recurso, ¿no? Que está destinado a cultura y que a la secretaria no se le ocurrió en qué invertirlo o gastarlo, y se tuvo que regresar. Creo que no se les ocurrió a nivel general. Creo que no, la función pública, por lo menos en el Estado, no tuvo la capacidad de pensarlo, ¿no? Y mucho menos de dialogar con los actores culturales para encontrar una solución. Creo que ha sido una administración, esta concretamente, muy silenciosa, de muchas omisiones, e incluso muy grosera, ¿no? Creo que la función pública en esta administración queda a deber, ¿no? Por el contexto y la gravedad de la situación. Creo que los gestores culturales también tenemos un poco de responsabilidad en ese sentido, porque tampoco hemos sabido cómo dialogar. ¿Se ha generado una política pública que aborde de forma asertiva la problemática del sector cultural? No. O sea, y no se va a dar hasta que la función pública consulte y haga mesas de diálogo con el gestor, con el sector cultural. Hasta ese momento podemos hablar de los inicios de algo, ¿no? ¿Conoces alguna experiencia que sea ejemplo de política cultural en el contexto actual? ¿Qué será en Brasil? Bueno, un ejemplo son por las clases en línea, ¿no? Brasil, he visto sus programas de educación para niñas, niños y adolescentes, ¿no? A nivel primaria, y son una maravilla. ¿Por qué? Porque el tema no es dar las materias, sino más bien es tener una relación con el espectador
de cómo se siente, qué está habitando en su casa, qué está sucediendo en su casa, cómo está evitando la pandemia, si ya desayunó, si ya comió. O sea, son cosas como muy filiales, como muy con la gente. Esas iniciativas pues a mí me parecen valiosas, ¿no? O Paca Paca en Argentina, Canal Encuentro en Argentina, que son iniciativas que he visto que sí tienen un enfoque dentro de lo que está sucediendo en la pandemia y cómo buscan incidir, ¿no? Para generar enfoque de género, para generar la mirada de derechos de la niñez. Tienen pues esa capacidad porque hay voluntad, hay una voluntad política. ¿Qué sugerencias o propuestas harías de políticas culturales para esta época? Hacia la función pública. Pues lo igual que en la anterior respuesta es consultar a la gente qué quiere escuchar, qué quiere ver, cómo está habitando el espacio, cómo está viviendo la situación, convocar a trabajadores sociales, a desarrolladores comunitarios, gestores culturales para diseñar los formatos, diseñar los contenidos, las estrategias de difusión, porque tal y como lo están haciendo, pues resulta ser muy acartonado, muy vacío, muy sin sentido, Yo creo, habría que preguntarle a las personas que están consumiendo esto si realmente está teniendo algún impacto, ¿no? Yo creo que los niños saltan de ver su programa en la tele de clase a ver su youtuber favorito, a tener su tutorial de dibujo, tutorial de baile o tutorial de lo que sea, donde el aprendizaje es realmente significativo y el diseño con el que se está dando el discurso es más efectivo, ¿no? Creo que tienen que consultar a los especialistas para generar productos que sean valiosos y significativos para las personas, ¿no? ¿Cómo afecta y afectará la pandemia en el desarrollo cultural de las comunidades? Me parece que el hecho de no salir de tu casa, ¿no?, provoca, bueno, y de no salir de tu casa y de tener un bombardeo mediático de la enfermedad, pues va a generar mentes enfermas, paranoicas, gente que no quiera relacionarse con los demás, porque estar encerrado todo el día viendo televisión o viendo lo que está generando la mass media, pues sí genera un tema, ¿no?, a nivel mental, a nivel de psicología social. Creo que sí va a tener un impacto fuerte. No, creo que los primeros tiempos post pandemia se va a ver reflejado en el tipo de relaciones, ¿no? Pero bueno, espero que no se mantenga, porque la misma gente es resiliente cuando hay una crisis que afecta a todos, ¿no? Por ejemplo, una inundación, un terremoto, ¿no? Probablemente después de la pandemia suceda algo de este tipo que vuelva a cohesionar, ¿no? A generar esa percepción de estar unidos, ¿no? Pero por lo pronto ahorita resulta difícil pensar en alguien que quiera salir a relacionarse con el otro, ¿no? Está saliendo a generar dinero, está saliendo a trabajar y no morirse de hambre, está saliendo por otros motivos que no son necesariamente la recreación o la transformación del pensamiento, está saliendo por necesidad. Ya veremos después cómo estará la situación, ¿no? Ahorita es muy pronto para saber. Lo comunitario es colectivo, es interacción en el espacio común. ¿Qué alternativas de reunión de creación colectiva vislumbras frente al contexto actual?
Pues yo creo que primero son por ejemplo, las faenas comunitarias, ¿no? Salir a cortar el pasto, salir a tener acciones que tengan que ver con el lugar en donde se habita, acciones que tengan que ver con qué pasa con las lámparas de la colonia, qué pasa con cosas muy concretas, con el agua potable, en el drenaje, para ver cómo están los pedazos de la comunidad, ¿no? Y empezarlos a reunir, a juntar, y a partir de eso se generará lo otro, que es la fiesta, la convivencia, el intercambio de productos, ¿no? Pero primero yo creo que sí es salir a juntar los pedazos, ¿no? De nosotros, dentro de las pérdidas en nuestras familias, de pérdidas en los mismos vecindarios, ¿no? Por ejemplo, en esta colonia, pues ha habido 6 muertes, ¿no? De personas que han sido muy entrañables. Entonces hay una especie también de luto a nivel ahí subyacente, que hay que resarcir, que hay que curar, que hay que sanar. Entonces, en ese sentido, pues es compleja la pregunta, porque hay que salir a juntar los pedazos primero, ¿no? Y sanar nuestras cosas, ¿no? Porque también en el contexto de estar en el encierro, pues nos conocemos más al otro, y bueno, se dan otras situaciones, ¿no? Entonces es también un tiempo para saberlo, ¿no? ¿Qué papel tendrán ahora los y las gestoras culturales para promover el desarrollo cultural comunitario en estas condiciones? Pues es un papel muy importante siempre y cuando sepan leer eso, ¿no? O sea, leer más bien partir desde sí mismos, desde sus pérdidas, desde cómo se sienten, cómo están, qué necesitan, porque seguramente se lo va a necesitar el otro, ¿no? A nivel comunitario. Y a partir de eso ir y hacer una acción con la comunidad, no junto a la comunidad, ¿no? Porque en muchos casos yo he escuchado que de pronto es que yo tengo muchas ganas de hacer esto y hacer eso, pero no sabemos si el que está allá afuera quiere escucharte en este momento, ¿no? Creo que es más un tiempo de recogerse, ¿no? Y meditar en cómo está uno, cómo está el contexto, y salir. Eso es lo que yo siento que debería suceder y que podría pasar, ¿no? ¿Qué escenarios observas para las niñas, niños y adolescentes en relación a la cultura y las artes en el contexto actual? Es difícil contestar eso, porque el gestor cultural o el artista no está formado para escuchar a las infancias, ¿no? Entonces, creo que los promotores de cultura infantil tenemos una tarea ardua de hacer ese trabajo de información hacia la población y hacia nuestro gremio, para que generen productos, formatos que tengan que ver con esta idea de la participación infantil, ¿no? Y que no solo los vean como un mero consumidor, ¿no? Sino como entidades capaces de producir sus propios contenidos, sus propios diseños, de producir sus propias cosas, ¿no? Entonces, sí creo que no existe todavía a nivel generalizado, algo que nos pueda decir que hay un paisaje esperanzador. Creo que Morelos es punta de lanza en ese sentido, y puede haber algo, ¿no? Con los promotores de cultura infantil, siempre y cuando tengan esa mirada de trabajo comunitario. Si tienen solamente la mirada de trabajo institucionalizado, pues va a estar más difícil, ¿no? Porque significa que no hay un arraigo o una relación con la comunidad. Entonces, creo que es un trabajo que es largo, ¿no? Pero que no es imposible si se tiene esa voluntad de aprender qué significa ser niño, ¿no? Y no desde un punto de vista romantizado, ¿no? Sino, o idealizado, sino qué significa en el aquí y ahora, en el contexto concreto,
la niñez y cómo puede ser capaz, ¿no?, de generar sus cosas, ¿no? Porque sí creo que no hay esa subjetividad a nivel generalizado. Creo que la niñez, si encuentra a un comunicador con buenas intenciones, ¿no?, o con estas intenciones de hablar a la niñez para que milite sus derechos, ¿no?, si tiene esa suerte, pues va a generar productos interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay un niño en Argentina que se llama Leo Pipio, que vive en el campo, ¿no?, que está generando unas cosas extraordinarias prácticamente todos los días, haciendo en vivos desde Facebook, hablando de la tierra, ¿no?, desde su contexto en el campo. Y un día te lo encuentras hablando del honguito que creció o cosas así, pero no es el común. La mayoría están reproduciendo formatos comerciales, ¿no? Están reproduciendo lo que otros hacen a nivel de industria cultural. Entonces, yo no creo que haya esto, ¿no? Son muy contados los casos, muy contados. Al adulto le resulta difícil confrontarse con nuevas ideas, ¿no?, con nuevas maneras de ver la vida, ¿no? Entonces, por eso genera diseños de opresión, ¿no? Por eso el adultocentrismo.